¿A partir de cuándo se inicia la producción de cafetales en el Rincón Alto? No sé si alguno de ustedes quiere responder esa pregunta. No sé si Kenia tenga información al respecto. Entonces, si nos pueda compartir eh, pues algo sobre esta pregunta que hace José Alfredo Arellanes en YouTube. Él pregunta, eh, ¿a partir de cuándo se inicia la producción de cafetales en el Rincón Alto? Y bueno, dejamos esa pregunta y luego pasamos a las otras que tenemos. Bueno, no sé exactamente, o sea, no sé con certeza en qué fecha, sé que es alrededor de los 70 más o menos que entraron ya con los paquetes, así, con el paquete tecnológico de esa época, pero exactamente en el Rincón Alto no sabría yo en qué fecha fue, pero más o menos es en esa época. Sí, muchas gracias, Kenia. Yo también quiero, bueno, comentar algo sobre ese tema. He estado como buscando información sobre eso y, por ejemplo, hay un libro que se llama La Sierra Juárez, que es un libro muy citado por la gente que estudia comunidades de la Sierra Juárez. Es de Rosendo Pérez, un maestro originario de Ixtlán que recopiló información más o menos empírica sobre la Sierra Juárez y después le publicaron su libro. Él dice que el café en el Rincón se introdujo por un general que se llamaba Onofre Jiménez, un militar que obviamente era originario de Ixtlán, ¿no? O sea, el que escribió este libro es de Ixtlán. Él recorrió muchas comunidades de la sierra y bueno, él dice que fue su paisano el que introdujo el café. Y esta versión se cita sin mayor cuestionamiento en muchos estudios que se han hecho sobre el café en el Rincón. Creo que en algún estudio de Grupo Mesófilo se cita también a este autor. Y bueno, yo tengo mis dudas, la verdad no estoy muy seguro de que haya sido así porque desde lo que yo sé de la tradición oral de mis abuelos, de los ancianos de mi comunidad, se dice que en el siglo pasado, a principios y mediados del siglo pasado, del siglo XX, había mucha migración de nuestra gente hacia Veracruz, hacia toda la zona del Golfo, hacia Salina Cruz, hacia Tuxtepec, hacia toda esa parte que fue donde se introdujo el café desde antes. Entonces, es una hipótesis que tengo. Creo que el café migró de esa zona del Golfo hacia las comunidades del Rincón. Y entonces yo pongo en duda esta afirmación que hace el profesor Rosendo Pérez sobre la introducción del café en el Rincón. Y bueno, también hace unos días, el martes pasado, tuvimos una sesión en este seminario con un escritor, es un profesor universitario que se llama Víctor Raúl Martínez. Él se dedica a escribir crónicas, él hace creación literaria. Y él mencionó en alguna parte de su presentación, él mencionó que en la época de Benito Juárez se había introducido el café en el Rincón y que alguno de los personajes que estaban ahí en el gabinete de Benito Juárez era era como el dueño, el cacique de las fincas cafetaleras en el Rincón, algo así de que en esa época se introdujo el café y el dueño de o el que sacaba provecho, digamos, de este negocio del café, era un personaje muy ligado a Benito Juárez. Y luego esta región también se cultivó mucho el café para Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz vivió en Ixtlán de Juárez, no recuerdo el título que tuvo ahí, pero vivió en Ixtlán de Juárez Porfirio Díaz durante muchos años, ¿no? Y él conoció esa región y según esta información que nos dieron, que el café también favoreció a Porfirio Díaz, ¿no? De hecho, hay algunas investigaciones que sugieren que en la época de Porfirio Díaz hubo una gran campaña para sembrar café en México, ¿no? Por ejemplo, en la Sierra Sur se habla de que hubo como ciertas actividades, digamos, impuestas por el gobierno
en aquel momento para introducir el café, para que la gente sembrara el café, porque era el gran negocio de ese momento, ¿no? Y algo así como Sembrando Vida de hoy, ¿no? Como o sea, el programa gubernamental que introduce plantas, árboles frutales, maderables y todo eso, ¿no? En esa época también me imagino, o sea, eso es información que sigo procesando, que sigo revisando, que fue también algo de esa naturaleza, ¿no? Como también en muchas comunidades hay sabinos, en comunidades de la sierra, y lo he visto en otras comunidades de otros lugares del país, ¿no? Hay como un parque llamado Los Sabinos, entonces yo imagino que en algún momento hubo algún programa del gobierno que se dedicaba a sembrar este tipo de árboles, ¿no? Y se crearon estos parques a partir de eso. Pero bueno, comparto ese dato, es una información que todavía falta analizar, falta estudiar mucho, pero es muy interesante esta pregunta que plantea José Alfredo Arellanes sobre el café en el rincón de la Sierra Juárez de Oaxaca. Y bueno, dicho esto, pues voy a pasar a otros comentarios que tenemos en YouTube y dejo esta información también que he encontrado para seguir debatiendo y buscando información sobre ese tema con otras personas, ¿no? Que están interesadas en este asunto.